de Luis Parra y nos quiere aquí detener. Preparado. Al lado El le voy a show de la estar. Juan, aquí, Juan. Vente, Juan, vente. Definitivamente, la violencia fue la protagonista el día de ayer. Por una parte, la policía intentaba impedir el paso de diputados que recibirían al presidente encargado Juan Guaidó, pero lo que no hizo fue frenar los desmanes propiciados por simpatizantes maduristas que se apostaron en los alrededores y dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Lo vimos en vivo y directo en este mismo programa. El rechazo a este tipo de acciones que veíamos el día de ayer ha sido absolutamente unánime. Por otra parte, 24 horas después, está desaparecido el tío del presidente interino Juan Guaidó. La oficina de la presidencia asegura que Juan José Márquez fue visto por última vez cuando fue interceptado por autoridades aduaneras en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, después de que llegara junto a su sobrino. En un comunicado, el despacho de Guaidó alertó sobre lo que llamó desaparición del familiar del mandatario encargado, que viajaba como acompañante en el vuelo de la aerolínea portuguesa TAP procedente de Lisboa. Retienen a un miembro de mi familia, un padre de 5, que como todos nuestros familiares, preocupado por su familia, por regresar bien a casa, por el regreso a estar junto a eso todo el delito que tiene hoy una persona secuestrada, desaparecida por la dictadura. También la esposa de Juan José Márquez se pronunció el día de hoy. Mi esposo no tiene nada que ver con la política, él es piloto aviador. Él, como cualquier tío protector, quiso acompañar de retorno a su sobrino al país y resguardar su seguridad. Ingresó con su sobrino al aeropuerto de Maiquetía, pasó migración y luego de pasar migración fue detenido por el CENIAT porque portaba una camisa protectora. Tuvo un llamado al equipo para decir que lo habían retenido el CENIAT porque tenía que dar declaración de lo que traía puesto, que evidentemente quiero aclarar que necesitamos más camisas de esas por todos los incidentes que vimos ayer que pasó. Deberían haber todos bajado con la camisa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también se refirió a este caso. En su cuenta de Twitter escribía: exigimos se den noticias inmediatamente del paradero de Juan José Márquez, familiar del presidente Guaidó, desaparecido ayer luego de llegar a Venezuela. Responsabilizamos a la dictadura por su bienestar. OEA con Venezuela es el hashtag. Está con nosotros Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, en Washington, donde está la sede de esta embajada. Carlos Vecchio fue quizá la persona que acompañó al presidente Guaidó en toda esta gira desde el principio al final. Muchas o varias aristas para conversar con él. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idani, un placer de estar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerle como siempre. Embajador, ¿por qué no se atreven a detener a Juan Guaidó, a ir directamente contra él? ¿Por qué este tipo de golpes bajos como el de tener a un familiar, en este caso a su tío, y desaparecerlo porque hasta ahora nada se sabe? Bueno, lo primero, Idania, que tenemos que decir que la llegada del presidente demuestra su coraje, su valentía y su responsabilidad en la conducción que les toca de este proceso en Venezuela para buscar la libertad. Yo creo que quien llega es un presidente que tiene no solo la legitimación interna, sino también el respaldo del mundo libre. Y esa legitimación interna y ese respaldo internacional es el que impide que las fuerzas, en este caso del régimen, actúen contra él directamente. No es que no lo quieran hacer, Idania, es que saben que el respaldo que hay popular e internacional es muy importante y cualquier
ataque que se le haga a la persona del presidente interino va a acelerar, a mi modo de ver, los acontecimientos en Venezuela. Y lo único que recurre la dictadura es a actos de violencia, porque es lo único que tiene. No tiene más nada, Idania. Y llega a la bajeza de desaparecer al tío del presidente interino Juan Guaidó de esta manera, sin dar ningún tipo de información. Sí. Y ya nosotros pues hemos estado en contacto con toda la comunidad internacional para alertarlo de este nuevo atropello que hay contra la familia directa del presidente interino. Pero yo me quedo con el acto de rebeldía, de coraje y de responsabilidad en la conducción del proceso de transición que está viviendo Venezuela y de liderizar ese proceso de cambio dentro de nuestro país por parte del presidente interino. Bueno, evidentemente eso creo que fue reconocido el día de ayer, ha sido reconocido el día de hoy, embajador, el coraje de Guaidó al entrar por Maiquetía. Decía yo ayer en un tuit, por Maiquetía, como entran los presidentes. Recuerdo siempre que esa frase me la dijo hace un año en el puente de Tienditas, cuando yo le pregunté por dónde va a regresar a Venezuela. Y me dijo, por Maiquetía, como regresan los presidentes. Y lo cumplió una segunda vez. Ahora, también hay algo particular, lo comentábamos ayer cuando transmitíamos en vivo y se lo quiero yo preguntar a usted hoy. Usted dice, ok, alertamos a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo. Lo que vimos no hace más que acelerar la reacción, pero uno se pregunta qué tipo de reacción, porque igual, embajador, todo el mundo advirtió para que se cuidara la integridad del presidente interino. Y cuando decimos no se atreven a ir por él, bueno, eso es relativo, porque ir por él es lo que vimos ayer, es caerle a golpes, es tirarle a tubos, objetos contundentes. Es decir, de alguna manera eso es atentar contra la vida de Juan Guaidó. Bueno, y parte de lo que fue nuestra gira también, el presidente interino, y debo decirlo así, en las distintas conversaciones que tuvimos con los mandatarios, él lo expresó directamente. Le dije, mire, yo antes de llegar acá recibí 15 impactos de bala en mi camioneta. Tuve que salir en una situación irregular donde está impregnado de grupos terroristas la zona de Venezuela por donde tuve que salir. Yo he puesto mi vida al servicio de esta causa y la voy a liderar y voy a regresar a Venezuela. Y él está cumpliendo con su trabajo y les dijo muy claro a todos los presidentes, yo voy a cumplir mi parte, lo que a mí me corresponde. Yo he puesto el servicio de mi vida a esta causa. No podemos solos, y te debo decir, Dania, que no estamos solos y que ese esfuerzo que estamos haciendo, esos riesgos que asume el presidente interino, pero que lo asumen millones de venezolanos, y Dania, los que quedan allí, los que le falta comida, los que luchan diariamente para sobrevivir, los que tienen que enfrentar la delincuencia, incluso los que tienen que dejar o abandonar nuestro país, ellos arriesgan su vida día a día, pero él está dispuesto a hacerlo, a regresar, a liderar y asumir esos riesgos que tuviste el día de ayer. Y lo que le hemos pedido al mundo es que solo no podemos, porque estamos enfrentando a un conglomerado criminal metido en narcotráfico, en terrorismo, pero acompañado también por Cuba y por Rusia, y que por eso es necesario que esa presión y movilización interna tenga un acompañamiento mucho más fuerte y más decidido de la comunidad internacional, y es parte de lo que nosotros hicimos a lo largo de esta gira internacional. Ok, pero fíjese una cosa, embajador, lo decía al comienzo cuando lo presentaba. Si alguien acompañó al presidente Guaidó desde el principio hasta el último día de la gira, fue usted, estuvo siempre a su lado. Le han pedido al mundo solos no podemos, acompáñennos, pero ¿cómo se va a hacer tangible ese acompañamiento? Es decir, ¿de qué cosas concretas estamos hablando? Mira, Idania, vas a ver mayor presión hacia la dictadura. Nosotros le hemos dicho que estamos enfrentando a un conglomerado criminal. Insisto, que está metido en el negocio del oro de sangre, que se explota ilegalmente, que está lavando dinero, que tiene grupos terroristas adentro. Hemos dicho que tiene apoyos de Cuba y Rusia para sostener el régimen de tortura, y que para poder poner mayor presión no basta documentos y resoluciones, sino que falta mucho más acciones con los responsables de esto y sobre todo de quienes están saqueando el dinero de la nación. Entonces, lo que vas a ver en las próximas semanas, nos va a tocar movilizar pues, y liderar dentro de Venezuela, por una parte, pero eso tiene que estar acompañado por
la presión internacional. Y vas a ver en los próximos días y semanas presión en estas líneas que te estoy diciendo y frente a los responsables del saqueo de la nación. No te voy a comentar las medidas directas o concretas, pero sí te vas a dar cuenta que en la medida que vayan saliendo, a ese tipo de acciones es la que nos hemos venido refiriendo a lo largo de nuestro trayecto. Y eso lo hemos hablado no solo con Estados Unidos y Canadá, con países de Latinoamérica donde comenzó esta gira, sino también en Europa y la importancia de Europa, de que se sume a una presión coordinada para que sean mucho más efectivas y puedan tener los resultados que nosotros estamos buscando. Y cuando señalamos que en los próximos días vamos a ver acciones concretas, lo que podemos imaginar es que son acciones que van en el camino de las sanciones, como la sanción contra Conviasa, que ha hecho que el régimen vocifere, porque eso lo golpea duro. Entendemos que van en ese camino y en ese orden. Va a haber de ese y muchas otras, y no me voy a adelantar. Lo que sí estoy convencido es que hay un compromiso, Idania, de los países de asumir esto, de aumentar y escalar esa presión, porque le hemos dicho que hay una oportunidad de ese cambio político, que entiende que hay una mayoría que quiere un cambio en Venezuela, que hoy está siendo liderada por el presidente interino Juan Guaidó, y se entiende que ya Maduro no solo afecta a Venezuela, sino a la paz y la seguridad de esta región, incluyendo los Estados Unidos. Y para eso, pues, ese acompañamiento y esa presión tiene que ser mucho más profunda, mucho más rápida y más decidida. Debo decirte que en la reunión con el presidente Trump, fue una reunión de más de una hora. Luego tuvimos, aparte, en el gabinete de ministros, reunido con su equipo, que fue una petición que nos hizo el presidente Trump, donde, como te podrás dar cuenta, no fue una reunión para una foto, fue una reunión de trabajo, y debo decir que el compromiso de Estados Unidos y del presidente Trump es claro, es firme. Es cierto lo que dicen de que el presidente Trump está 5 pasos más adelante que el resto de la administración, y hay un compromiso serio, genuino y permanente sobre la causa de Venezuela, y está dentro de sus prioridades. Y por eso, pues, estoy convencido que vamos a ver mucho más presión en las semanas y los días que vienen. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y creo importante, Idania, reafirmar esto. Nicolás Maduro estaba engañando a la comunidad internacional, a sus círculos íntimos y a su Fuerza Armada, incluso a Rusia. Le prometió la Asamblea Nacional para darle los contratos a Rusia petrolero. No pudo, falló, porque el liderazgo y los diputados lo aguantaron. Pero también había dicho que ya Juan, como presidente interino, estaba liquidado, que ese era un proyecto que era la nada, que ya nadie lo apoyaba, y que por lo tanto él tenía el control del país y tenían que hablar con él porque él era el único interlocutor, y por lo tanto pedía una reunión con el presidente Trump. Sí. Eso que salió en el Washington Post coincidió con la salida del presidente interino a Colombia, y nuestras primeras reuniones con los presidentes de la región, con Duque y luego con el secretario Pompeo, y luego la gira que hicimos, lo que hizo fue poner a un lado esa manipulación. Hoy el presidente interino tiene el respaldo interno y tiene el respaldo internacional. Y mi mensaje, Idania, va para la Fuerza Armada, para ese grupo íntimo que está allí, que fue engañado por Nicolás Maduro, que Maduro es el pasado, que Maduro no va a solucionar ningún problema, que hay la decisión clara de avanzar hacia un cambio político, que faciliten ese proceso de cambio y que se le haga menos doloroso al pueblo de Venezuela este trance que estamos llevando hacia adelante. Así que más bien el mensaje es que Maduro hoy queda en el pasado, y que Maduro es simplemente un estorbo para el progreso de Venezuela, y que todos los venezolanos debemos empujar para que esta salida llegue lo más pronto posible. Un estorbo, pero es un estorbo real. Un estorbo, pero está allí. Un estorbo, pero está de alguna forma sostenido por la Fuerza Armada. Y Rusia, engañada o no, va a Venezuela la semana pasada, de alguna manera, a intentar equilibrar el efecto de la gira de Guaidó. Bueno, yo creo que el canciller ruso llegó engañado allí, porque le habían prometido algo que no cumplieron. Insisto, le prometieron en la Asamblea Nacional, y por eso esa visita se cuadró antes, no se cuadró a raíz de la gira internacional nuestra, sino que se le dijo, bueno, ya aquí vas a coronar todo lo que te prometimos, y que ya simplemente Guaidó no va a ser ni presidente interino ni presidente de la Asamblea, y no va a tener ningún tipo de respaldo. Esa fue la manipulación, y cayó en la manipulación, y ellos no pudieron conquistar la Asamblea. Nosotros detuvimos ese asalto, y luego la gira internacional dejó firme el respaldo del mundo libre y la consolidación del liderazgo de Juan Guaidó.
y él trataba de vender todo lo contrario, diciendo que él tenía controlado eso. Así que Rusia, más bien el mensaje que le hemos dado, porque el canciller dijo allí que él lo que quería era una Latinoamérica más fuerte política y económicamente, y lo hemos dicho muy claro, está haciendo todo lo contrario. Apoyar a Maduro es apoyar el sufrimiento de los venezolanos, es ser responsable de la tragedia que estamos viviendo. Rusia hoy está apoyando a la peor tiranía que ha tenido esta región en nuestra historia moderna, que le ha causado la mayor tragedia en todos los ámbitos. Y Rusia lo que se está aprovechando, y Dani, es del caos de Venezuela, porque hoy Rusia, sin meter dinero en Venezuela, está sacando toda la riqueza de los venezolanos y al propio tiempo juega a la geopolítica contra Estados Unidos. Hoy se convierte Rusia en el intermediario para colocar el crudo de Venezuela. Al caerse nuestra producción petrolera, Rusia tomó parte de nuestro mercado. Los precios del petróleo se mantienen más o menos estables porque no cuentan con el crudo venezolano en los términos que debería tener y por lo tanto se beneficia del precio y se utiliza luego todo el sistema financiero de Cuba para hacer los pagos que Maduro necesita, no para solucionar los problemas de la gente, sino para mantener sus privilegios y su aparato represor. Por eso hemos dicho que hoy Rusia es responsable de la crisis y la tragedia y también tiene que pagar consecuencias de las posiciones que viene asumiendo en el caso del régimen de Venezuela y la necesidad de que la comunidad internacional haga responsable a Rusia de la tragedia también. Una última pregunta, le pido una respuesta breve, embajador. En esta oportunidad, ¿la esperanza tiene asidero? En esta oportunidad, ¿podemos decirle a los venezolanos que vienen cosas concretas, puntuales, en la ruta que ha establecido el gobierno interino? Mira, una de las cosas que yo he hablado con todos los presidentes con quienes estuvimos acá y por qué yo me siento tan optimista en esta etapa es porque nosotros tenemos lo más importante, Dania, que es la mayoría del pueblo de Venezuela buscando un cambio. Hoy todos los venezolanos, más del 80%, 90%, están buscando un cambio. Cuando un pueblo está decidido a cambiar, no lo van a parar. Y tenemos un liderazgo claro, en este caso del presidente interino Juan Guaidó. Tenemos una gran oportunidad, se lo hemos dicho al mundo libre, le hemos dicho la urgencia, la necesidad de resolver esto lo antes posible aprovechando esta ventana de oportunidad que tenemos. Y le hemos pedido al mundo que no podemos solos, e insisto, no estamos solos, para que aumente su presión, para que combinadas estas dos fuerzas nos lleven a un desenlace. Tenemos la oportunidad de nuestra vida de rescatar la libertad de Venezuela. Y el presidente Guaidó la está colocando al servicio de esta causa. Y eso me hace ser optimista de esta nueva etapa que recién comenzamos. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Gracias, Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Idani, un placer. Igualmente para nosotros.